¿Qué tal, amigas y amigos de la televisión, de TAK Televisión Online y de Noroeste Televisión que también nos siguen? Está con nosotros hoy estamos Antonio Melián, ya lo conocen, mediador, profesor también, y licenciado en Ciencias Religiosas, y un servidor como siempre con ustedes, y excusamos la ausencia de nuestra compañera habitual, María Luisa Blanco, que por problemas familiares no ha podido estar con nosotros hoy. De todas maneras, yo creo que tenemos tema, tanto Antonio y yo, para conversar o para debatir o por lo menos dar alguna información sobre un tema lacerante, un tema de palpitante actualidad, un tema de rabiosa actualidad, como es el de la pederastia o los abusos sexuales por parte de ciertos eclesiásticos sobre menores y no menores. Recientemente, no hace casi una semana, se clausuró un gran congreso en Roma, convocado por el Papa Francisco en el Vaticano, una especie de cónclave, una especie de confesión pública de esos posibles o supuestos pecados contra la castidad, que reunió a 192 autoridades eclesiásticas para debatir este tema y para extraer algunas conclusiones, que al final no hubo prácticamente ninguna, sino unas medidas, 21 medidas en concreto, que el Papa Francisco dio, con algunas conclusiones en las que se habló y en las que el Papa delega que se trate el tema en las propias diócesis y archidiócesis de cada región o de cada país, en la que también se puede extraer una conclusión por déficit, porque las víctimas no se han sentido representadas. Lo dicen diferentes asociaciones que no tuvieron parte de los debates, de las discusiones, de la información y de las conclusiones finales, ¿no? Y en la que, en definitiva, también el Papa, por fin, y como dice el refrán, a buenas horas mangas verdes, se ha decantado porque este tema, estos problemas de índole social, psicológica y hasta jurídica, también se han tratado por los tribunales de justicia. Es decir, que no hay en principio ninguna objeción por la que estas personas, estas autoridades, o el clero, o sacerdotes, o eclesiásticos abusadores, no pasen por un tribunal de justicia, independientemente que tengan, por una parte, el perdón del confesionario y por otra parte también lo que se corresponde con el derecho canónico. Pero era una reivindicación continua por parte de las entidades, de las asociaciones y de las víctimas y de incluso de países y de políticos, para que estos problemas, estos supuestos delitos también fueran juzgados, también fueran dilucidados por los tribunales de justicia ordinarios, seglares y laicos. Con estas indicaciones yo creo que es una pequeña introducción que he dado, y que podemos hablar, conversar y sacar algunas conclusiones y debatir con tranquilidad desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, si ustedes quieren, de salud, y también, por supuesto, pastoral, teológico, que corresponde fundamentalmente a una autoridad que tenemos siempre con nosotros en estas tertulias y que es mi compañero, mi gran amigo Antonio Melián. Muchas gracias, Paco. Bien, el tema efectivamente es peliagudo, es angustioso, es lacerante y tenemos que tomárnoslo con calma a nivel de el enjuiciamiento que se puede hacer del tema. Yo no quiero entrarle ni tú más porque no resuelve además los temas, pero la pederastia en el clero es un bombazo, porque realmente se supone que los que están en esta organización, que los que están aupados al servicio, y se llama así ministerio, es equivalente a servicio, a favor de la buena gente, a favor de la buena causa, a favor del evangelio nítido y puro. Que aparezcan con esas manchas terribles
donde realmente la imposición solemne de la autoridad de un sacerdote, de un obispo, sobre la persona víctima es el elemento dominante. Es terrible porque realmente, primero, la distorsión que se puede producir, hablando de, por ejemplo, el francés que estaba ubicado en México, que había creado los guerrilleros, no, los estos de Cristo Rey. Guerrilleros de Cristo Rey. Sí, el Marcial Maciel. Una monja que lo denuncia y que tiene un careo, no con él, sino que la televisión la entrevista, ella le pregunta, pero esto es pecado. No, ¿quién te lo ha dicho? No, esto ya no está considerado pecado. Entonces, pues era ella en conciencia y tal, pero estaba el temor reverencial a un sacerdote fundador de o sea, amigo personal de Juan Pablo II. Está bien. Todos recordamos la triste doble estampa que ocurre en la misma peregrinación del Papa a Centroamérica, donde llama la atención en público a un sacerdote arrodillado, ministro de Cultura de la época sandinista, la época pura del sandinismo, ¿no? Porque hoy están Ernesto Cardenal, y le amenaza, le señala con el dedo, le apunta, y se ve que está muy, muy nervioso, y el cardenal Ernesto deja incluso el ministerio de Cultura para no herir más el tema. Y llega a México, donde le da un abrazo en público, una valoración, que cuando salen ya el tema a relucir, periodistas que conocen muy bien el entramado del tema, se preguntan, ¿no será por los 80, 90 millones de euros que Maciel envía al Vaticano cada año? O sea, es terrible, ¿no? Sí. Yo no me lo creo, pero es terrible que por lo menos exista esa duda, el trato a un señor. Evidentemente, cuando a mí me felicitaban diciendo que teníamos un papa comunista, digo, no, va a ser todo lo contrario. Y efectivamente es lógico que se le tenga miedo desde la óptica de Juan Pablo II a la izquierda o a la izquierda liberal, que no a la derecha. La derecha se siente mucho más a gusto, ¿no? Ya que estás ahondando y hablando de los papas, hay una cosa que la gente a veces no se explica, ¿no? Juan Pablo II este tema lo omitió prácticamente, ¿no? Empezó Benedicto XV, el papa que está todavía vivo, pero que dimitió, a tocarlo. Este se ha regado más, incluso a veces contra ciertos elementos de la curia y de los obispos. Y la pregunta que mucha gente se hace de la calle, ¿por qué tantos años de silencio? O sea, ¿por qué ese afán que todavía existe hoy, de esconder en el fondo de los confesionarios o de la sacristía o de los grandes palacios episcopales, de los obispos, este comportamiento anómalo por parte de los eclesiásticos? Bien, tampoco sin querer hacer comparaciones. Yo viví, asistí, apoyé a víctimas cuyos violadores eran su propia familia, padres, madres, yo no digo que la anuencia, ni mucho menos de su madre, con el consentimiento tampoco, con el silencio de su madre, silencio cómplice. Pero sacar aquello a la calle podía producir, primero, un descrédito a la familia, segundo, un apresamiento de la persona, el padre, que era el que traía el sustento a casa. Tercero, el empobrecimiento que esa familia ipso facto iban a tener y cómo iban a seguir viviendo. Entonces había un montón de historias de este tipo.
La Iglesia ha caído en ese pecado. La Iglesia, cuando se enteraba de que había un profesor sacerdote, un religioso, que se hablaba de abusos de niños, de tocamientos, de inicio, de ataques, automáticamente se producía la desaparición de ese profesor, el destino a las antípodas de donde estaba el colegio, pero no caían en la cuenta o no les importaba que ese sacerdote llevaba su enfermedad o llevaba su pasión o llevaba su limitación a ese otro lugar. De hecho, salió de Barcelona o del norte, sale un sacerdote destinado, creo que o Perú o Chile, y en Chile le detienen y le meten en la cárcel. Porque al poco tiempo se produce el mismo fenómeno. Lo que pasa es que allí era un colegio, creo que era colegio público, y intervinieron directamente las autoridades, y las autoridades me lo metieron en la cárcel. O sea que sí tomó medidas, la Iglesia tomaba medidas, pero a la ligera, no eran totales, porque reproducía el mismo comportamiento en otro lugar, con lo cual... Y defendían que una vez que ya quitabas al pederasta de encima, sí, ya el niño se rehabilitaba por sí mismo. No sabía, hasta que los psicólogos empezaron a hablar, hasta que las denuncias empezaron a aflorar y tomaron parte todo este apoyo que tienen psicológico, psicopedagógico, psiquiátrico, todos estos casos, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de un familiar, el suicidio, lo que sea, inmediatamente aparecen en casi todos los estados ese equipo de apoyo a la ayuda de la persona para salir de su historia. Entonces, esto no se hacía en la Iglesia, no se hacía porque era un reconocimiento de que había un pederasta. No, este santo padre salía de este santo colegio y lo mandaban a otras santas misiones. Y entonces, pues no se le podía seguir la pista, ¿no? Al tema. Y perpetuaba el mismo... ¿Por qué se hacía esto? Se hacía esto porque la institución tiene más valor que la persona. Y eso es antievangélico. Eso no lo contempla el Evangelio, todo lo contrario. El Evangelio destroza o está dispuesto a destruir instituciones que no favorecen la dignidad de la persona humana. Entonces, aquí estábamos total y absolutamente equivocados. En contra, además, en cierto modo, y esto porque claro, lo que no se supone o no se investiga a nivel de cada persona, de cada posible o supuesto maltratador o abusador o pederasta, que estaba actuando en contra de su voto de castidad, se supone, ¿no? Claro. Sí, si es un religioso tiene el voto de castidad, si es un sacerdote, como decimos vulgarmente, de la Orden de San Pedro, de secular, no, porque ya hemos comentado alguna vez tú y yo que el celibato afecta más directamente a no casarse, sí, por tanto, a no tener hijos reconocidos, a no casarse, que a otra cosa. El voto sí lleva a una promesa firme de castidad, de no uso de la sexualidad. En cambio, en este otro caso del celibato, solo por el mero hecho del celibato, simplemente te impiden casarte. Nada más. Pero no, vamos a ver, tampoco que queden libres, sino que se te va a medir por el mismo rasero que se mide a cualquier católico seglar que inflige los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, también el sexto mandamiento de la ley de Dios. Entonces, en definitiva, tiene las mismas implicaciones. Lo que ocurre es que el agravante se produce por el cargo que ocupa, por la autoridad, que además en épocas anteriores se revalorizaba por sí misma. Un sacerdote era lo más cercano a Dios. Pues si un sacerdote, lo más cercano a Dios, tenía el privilegio de romper
cualquier mandamiento y bajo su responsabilidad eximir al paciente o al abusado y a la abusada de ese mandamiento, pues estaba hasta bien. Pero el sufrimiento, el dolor, la humillación, eso no se lo creían los pacientes, las víctimas no se creían que esto podía ser así. Se establecía una especie de secta donde él adquiría ese poder extraordinario de estar cerca de Dios. Imagínate un teléfono cabeza y ratón, ¿no? Cabeza y cola, que llamas, lo descuelga y ya te está contestando el Padre, ¿no? Y te dice qué es lo que tienes que hacer en cada momento. Esta era la concepción de las sectas que producían estos señores para su propio beneficio, ¿no? O sea que estos sacerdotes o estos eclesiásticos que tenían un comportamiento, una disfunción o realizaban, digamos, el sexo, no tenían que confesarse contra un voto, sino contra un pecado que está contemplado en que él no iba a salvar su conciencia, él sabía lo que había. Él iba a salvar la conciencia para que se entregara con mayor fluidez y que se produjera no una violación forzada, sino que se produjera un coito aceptado, aunque fuera menor de edad. Que a lo mejor ahí tiene otras connotaciones, pero que si era mucho más fluido si era aceptado. Sí. Y si era aceptado, ¿por qué? Porque este señor tenía la capacidad de eximirle del pecado que siempre había entendido la víctima, que era estas funciones, ¿no? Sí, pues yo recuerdo algunos casos que yo he tratado en consulta, concretamente un caso de una chica abusada cuando era niña por parte de un sacerdote, pero como acabas de precisar ahora, penetración, relación coital, no. Lo que ella percibía y el sacerdote, en este caso el eclesiástico, le comunicaba es que no, que los tocamientos entran dentro de un sistema de cariño, de ternura, en fin, casi digamos que es una especie como de masaje terapéutico, ¿no? Claro. Entonces, tú sabes mejor que yo, Paco, claro, por tu experiencia de psicólogo, que estos señores son muy hábiles pedagógicamente hablando. Sí. Son muy hábiles. Este caso que tenemos aquí del profesor de universidad, que tenía varios gimnasios, cómo mentalizaban a los chicos y a las chicas al uso impulsivo de la sexualidad, porque eso producía mayor virilidad, mayor concentración, mayor fortaleza, mayor equilibrio mental para poder ganar en esas competiciones deportivas. Terrible, ¿no? Que era una especie de esculparse a sí mismo y de vender el producto, digamos. Correcto. Porque así yo me esculpo y lo meto dentro de esa... Claro. Esto hay que hacerlo, porque si no, no va a ser un buen deportista. Y además, un niño, una niña en ese momento, en su tierna infancia, en su ingenuidad, decía, pues sí, es normal, lo ven como normal. Claro, había casos que pasaban ya a un tema más grave, como era la penetración, pero claro, es curioso, y lo que tú has precisado muy bien, que esto no tiene nada que ver con, que no tiene nada que ver con el celibato, sino que tiene que ver con la sexualidad, que ahora pasaremos a hablar del tema, ¿no? Reprimida o no reprimida, que en algunos momentos y en algunos casos y a lo largo de la historia de la Iglesia, tanto eclesiásticos, religiosos, hombres como mujeres, han sublimado en otro tipo de actividades o de dimensiones trascendentales que no tienen nada que ver con el sexo real, sino que entregan un amor, digamos que dentro de la terminología psicológica llamamos sublimación. De esto y de más temas relacionados con lo que estamos tratando vamos a hablar a continuación, pero después de esta pausa, ¿sí? El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz.
Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bien, seguimos hablando, Antonio Melián y un servidor, Paco Javier, sobre este tema de actualidad que está en los medios de comunicación, que sale en prensa, en televisión, en radio, y que además yo creo incluso hasta de forma un poco machacona e insistente, ¿no? Pues claro, vamos a hablar de las víctimas, vamos a hablar del tratamiento que se tiene que dar a las víctimas, pero también vamos a universalizar un poco el posible comportamiento anómalo respecto a lo sexual, porque indudablemente en este tipo de comportamiento es propio no solamente de los sacerdotes, religiosos o autoridades eclesiásticas, sino que se da en la sociedad en general. Tú mismo apuntabas anteriormente, y lo sabemos por experiencia, como hay padres abusadores, padres casados, padres que de forma ominosa en familia llevan abusando de sus hijos o de su hija durante años, en el mayor de los secretos, ¿no? Bien guardados por supuesto, y que no son religiosos y que no son sacerdotes. Claro, ahora sale más a colación porque se supone, y en caso también antes hablábamos del tema, tú lo planteabas, se supone un cierto hálito de santidad o ¿verdad? O de ejemplaridad en las personas que se dedican al culto, en los clérigos, sacerdotes y eclesiásticos, debido a su función sacerdotal. Y eso a nivel de medios de comunicación viste mucho publicarlo y viste mucho difundirlo. Y está ahora muy en boca de todo el mundo, ¿no? Esto nos lleva a dos temas, como dijimos antes. El tema, como acabo de apuntar, el tema de las víctimas, y yo sobre eso puedo hablar de personas mayores de 35, 30 años que han sido víctimas, hombres, mujeres, pero que tienen las mismas connotaciones. Que han sido víctimas de abusos sexuales por parte de algún sacerdote aprovechado, pero que, ojo, tiene la misma disfunción, tiene el mismo comportamiento, aparecen y se manifiestan las mismas secuelas, las mismas consecuencias que cuando ocurre
en un padre, en un tío, o en un maltratador, o en un abusador sexual laico. Sí, no, o sea, el niño que es mayor, la mujer que es mayor y que en su etapa de adolescente sufrió este tipo de comportamiento de abuso, no es distinto en el caso de que haya sido cometido por un sacerdote, por un religioso, que por una persona mayor, por un maltratador o por un pederasta cualquiera, que por cierto está siendo perseguido, está siendo juzgado y es un delito, que es a lo que las víctimas se refieren cuando hablan que sean tratados, en este caso, de la misma forma que los laicos o que los seglares, siempre que se produzca en el caso de que sea un sacerdote o un religioso o una religiosa, que también las hay, menos, Claro, menos cantidad, sobre un menor, sobre un adolescente. ¿Verdad, Antonio? Sí, sí, efectivamente, sí. Yo creo que ha quedado claro que el factor autoridad, el factor paternal, el factor de cargo, influye mucho. O sea, arzobispo de Boston. Efectivamente, él no se sabe si de obispo o arzobispo o de cardenal tuvo alguna repetición de sus actos, pero de sacerdote sí que está denunciado. Así. Y si no está denunciado, está fuera de la archidiócesis, está en el campo, en una casa, recogido y con los hábitos guardados, y no puede, creo que no puede ni celebrar. O sea que suspendido del tema. Entonces, oye, se están dando pasos. Tú denunciabas que no asisten las víctimas. Sí asistieron las víctimas, perdona que te contradiga. Lo que ocurre es que tienes razón en que la figura de que invites a las víctimas al Vaticano, primero, a una sala que solamente está reservada al cardenalato, a los obispos. Sí, sí. A las autoridades, sí. Porque realmente el hábito que se trae de atrás es que la doctrina de la Iglesia, quienes la elaboran son efectivamente los obispos, ¿no? En este momento están invitados los 190 y pico presidentes de conferencias episcopales. Entonces esto es importante, ¿no? Pero aparte está dentro la curia romana. Invitar a estos señores que son acusadores de esta situación a participar en el magisterio de la Iglesia no es común. Correcto. Y no es de recibo, chirría. Eso chirría en la mente de los cardenales y de muchísimos obispos, diciendo que ahora estos vienen a decirnos cómo tenemos nosotros que elaborar la doctrina de la Iglesia, que siempre ha sido patrimonio del Espíritu Santo, que solamente se para en nosotros. Sí. Es verdad, sí. El pueblo de Dios que predicaba el Concilio Vaticano II se ha quedado en las cunetas. Entonces que el Papa invita a esta gente ya es ir de mal humor los cardenales, claro, muchísimos obispos. Este Papa nos va a llevar a la ruina, esto de que entren aquí dentro y en la elaboración que nosotros queremos tener serenidad para hacerla. Por eso se equivocan todas las tomas de decisiones, porque no están en contacto con la realidad. Claro. Estos señores vienen y entregaban documentos y hablaban sobre documentos. Pero ¿en qué sentido? Porque claro, ¿qué es lo que podrían una aportar? Primera parte que era, ¿qué le ha pasado a usted? Claro. ¿Cómo se siente usted? ¿De qué manera? Eso era muy importante. Se sabía. Pero no, es importante que denuncies. Claro. Y que denuncies ante la autoridad de la institución que te obligó a sufrir. Yo lo veo muy positivo, ¿no? Está bien. Bien. Llegar hasta donde se puede, porque se rasgan las vestiduras. Entonces, vamos a tener una primera parte, luego le decimos que se vayan y nosotros elaboramos la doctrina. Y ahí se van a volver a equivocar. Lo que ocurre es que Francisco, que viene muy de vuelta de toda esta historia, de todos estos métodos, todos estos mecanismos que siempre salvaguardan a la institución eclesial, que es la que hay que salvar, no a las personas. Cuando eso está en perfecta contradicción con el Evangelio.
Sí, sí, sí. Como estoy seguro de ello, estoy dispuesto a dar mi vida por esta frase. Es decir, no estoy denunciando ni estoy disminuyendo a nada ni a nadie, sino diciendo que la institución eclesiástica ha perdido el norte cuando le da prioridad como valor absoluto a su existencia en contra del valor absoluto de los verdaderos hijos de Dios creados por Dios a su imagen y semejanza. ¿En qué quedamos? Entonces ya me empiezo a alterar, ¿no? Pero bueno, Ya. en definitiva, lo que te quiero decir es que ya el Papa se ha adelantado y en sus expresiones está sugiriendo que no solamente utilicen la denuncia a la institución, no a la institución para que la institución pague, no, a la denuncia ante la autoridad eclesiástica. Ya. No, que vayan a los juzgados, Claro, que son los que van a entender y que él no tiene inconveniente. Y para eso están los presidentes de las ¿cómo se llama esto? De las asambleas episcopales nacionales. Sí. Esto para liberar cualquier traba canónica. Sabes que hay concordatos y que hay tal, liberarla a favor de la justicia, no impidiendo que ese sacerdote, ese obispo, no acuda, porque yo le pego el freno de ¿cómo se llama esto? En política, los que están protegidos por la ley y que pueden hablar y pueden decir cosas que los demás no podemos hacer o decir, aforados. Quitar el aforamiento, que el derecho canónico está el Papa potenciando esto. O sea, se está avanzando y se está avanzando. Yo que conozco un poco por dentro la institución, asombrosamente, independientemente de que la gente diga, pero ¿qué están haciendo? No están haciendo nada, están haciendo un montón, están tirando muros ancestrales de 20 siglos, tirando descaradamente el muro al suelo. Se está haciendo mucho. Lo que pasa es que están tan atrasados, que eso dice uno, ¿y eso para qué es? Eso para desbrozar el camino y que algún día en esa asamblea se sienten el pueblo de Dios que tiene mucho que aportar. Claro. Está bien porque, entre otras cosas, se está haciendo mucho, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Alemana, los americanos también están muy avanzados, ¿no? Pero sí sería interesante ahora profundizar, o por lo menos someramente, porque esto sería un debate a muchas bandas, ¿no? Pero en las razones, las posibles causas de este comportamiento anómalo por parte de religiosos y de sacerdotes y de altos dignatarios eclesiásticos. Claro, hay dos posibilidades, hay dos visiones o dos posibles razones que se apuntan. Una es una razón que podríamos centrarla en que podríamos hablar de que hay una disfunción o hay una especie de comportamiento anómalo que a lo mejor en cierto modo hasta reside en los genes, lo cual es peligroso. Porque igualmente que se dice de los pederastas, a nivel de cualquier pederasta, cualquier abusador, no todas las causas, y este tipo de causas mucho menos, hay causas que sí, ¿no? Que está, digamos, en la propia naturaleza del ser humano. No, porque la mayoría de las personas se conducen normal y realizan su afectividad y su sexualidad a través de una relación sexual sana, saludable y recíproca con el otro sexo, y tienen sus hijos, no los tienen, pero son, digamos, que están entrando lo que se llama la normalidad, que también de eso hay que hablar mucho porque hay comportamientos anormales, aberrantes, que se producen dentro del matrimonio y que alguna vez también tendrían que ser denunciados, y que los que trabajamos en psicología y en psiquiatría y en medicina sabemos mucho del caso, porque hay, digamos, entre comillas, una especie de prostitución legalizada dentro de muchos matrimonios y no son eclesiásticos. Bien, eso por una parte. ¿Qué queremos decir con esto? Que a nivel sociológico, a nivel de estadística, tanto monta tanto. Es decir, se están dando casos de abusos sexuales que en la mayoría de los casos no solamente atañen y afectan y son culpables los eclesiásticos, sino que hay un mayor porcentaje
estadísticamente hablando, de personas normales, de padres y de hombres que son aparentemente honrados y que tienen un comportamiento a flor de piel muy correcto y que son auténticos abusadores. Por eso digo que hay que saber delimitar bien los casos. Evidentemente, hay otra causa que apunta al propio celibato. Y yo ahí sí que creo que hay algunas razones, pero que no tienen nada que ver, no tienen solamente que ver, y hablo desde el punto de vista psicológico, con lo que es lo puramente sexual, sino lo que es puramente afectivo y emocional. Un sacerdote que es célibe, como tú muy bien decías antes, que cuando se ordena y antes de ordenarse ya, en cierto modo, practica la castidad, llega un momento en que tiene un déficit, tiene una carencia, y es la carencia afectiva, es la carencia de relacionarse con el otro, en este caso con la otra. No conoce mujer, como se decía, ¿no? Como se dice, digamos vulgarmente, ¿no? Y ese puede ser un terreno abonado, o se pueden dar las condiciones para que en algún momento un sacerdote, un eclesiástico, canalice su sexualidad por ciertos comportamientos anómalos desde el punto de vista afectivo y lo proyecta en un menor, en una menor, siendo un caso y un comportamiento ominoso, pero que en cierto modo y desde el punto de vista psicológico es explicable. Seguimos hablando de esto a continuación y ya le doy la palabra a Antonio después de esta pausa, ¿sí? El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Estamos con ustedes de nuevo a través de TACA Televisión, este programa online, pionero en Canarias, y a través, como también les he dicho anteriormente, por la Noroeste Televisión. Bien, estamos debatiendo aquí, off the record, el tema, Antonio y yo, porque hay una idea generalizada, incluso en los medios de comunicación, incluso en ciertos estamentos académicos y hasta científicos, o por lo menos sociológicos y hasta psicológicos,
que el celibato en los sacerdotes, en los religiosos, tiene una gran parte de influencia en este comportamiento abusador, pederasta por parte de los curas, sacerdotes, religiosos en general. Claro, esto no está claro. Yo antes apunté que no creo que sea tanto que si hay algún déficit en el celibato, impuesto por la Iglesia, y tú sabes más de esto que yo, en un momento determinado de la historia eclesiástica, porque antes no era así, es que en cierto modo no permite el desarrollo maduro y normal de la afectividad hacia las demás personas, en este caso hacia la mujer. En este caso hacia una mujer, hacia una, digamos, una compañera con la que pueda un sacerdote compartir sus inquietudes y sus afectos, que por cierto ya hoy hay casos en los que hay sacerdotes, incluso con funciones parroquiales o eclesiásticas, que tienen cubierta esta necesidad afectiva porque se relacionan con una chica, no sabemos si a nivel sexual o coital, pero por lo menos tienen esa parte cubierta. Es ahí donde yo veo la única posible causa que puede influir, pero indudablemente no más que los miles de abusadores sexuales, de perpetradores y de pederastas que existen en la sociedad y cuyos culpables en este caso son personas mayores, hombres, casados o no casados, monitores, profesores o en general profesores, gente, profesionales que se relacionan o que tienen que ver con la educación, con la pedagogía, en cierto modo, con los chicos y con las chicas o con los adolescentes. Eso que quede claro. Pero sí me interesa recalcar, y no sé si Antonio también lo sabe por historia y por su profesión y sus competencias, que a lo mejor lo que la Iglesia está impidiendo es que se desarrolle de forma afectiva una persona que en cierto modo a lo mejor, si se acaba con el celibato, podría estar cubierto, que es la afectividad y la emocionalidad y ser lo que significa de plenitud emocional el sentirse querido, aceptado en convivencia o no con una persona de otro sexo. Sí, Jesucristo tiene una frase del eunuco, es decir, del célibe libre. Dice que unos nacen y otros se hacen. Es decir, hay un eunuco que nace y se siente conforme ahí, y el otro que lo hacen, que posiblemente intuyera que el celibato es un eunuco forzado. Yo quiero ser sacerdote, tengo esa aprehensión en mi vida, me gustaría entregarme al bien, trabajar por un mundo mejor, y no hay otro sitio más bonito que el ser sacerdote. Y trago el celibato. Todos sabemos que la presa del celibato está haciendo agua por todas partes. Pero estadísticas no hay, porque todavía no se hacen, pero se van uno imaginando. Yo conozco uno por el tal, otro por el sur, otro por el norte, por el centro, por el tal, y se están configurando una serie de la misma manera que se configuran muchas y diversas formas de matrimonio, no hay una, hay muchísimas formas de matrimonio, pues se están configurando muchos anticelibatos que no dañe la imagen y demás. Claro. Pero es un celibato que se rompe, pero que es socialmente aceptado. ¿Sí? Mucha gente lo sabe y están ahí. Claro. ¿Por qué? Porque la compañera o el compañero, si es monja o es cura, es mayor de edad, ha dado su consentimiento, Claro. están en plena y libre facultades, cada uno tiene su compromiso con su conciencia y con su institución a la que pertenece, verá cómo puede resolverlo, pero ahí están, en esa lucha. No, lo que estamos tocando ahora es un caso que nada tiene que ver con el desarrollo de la afectividad. Nada tiene que ver. Tener en las manos a un inocente para el disfrute personal
no es de recibo, no es psicológicamente aceptable. Ni siquiera, yo creo que ni por el mismo pederasta. El propio pederasta tiene que tener o un escudo, que se justifica permanentemente, o una serie de amigos que le arropan por su misma profesión, entre comillas, o algo puede estar pasando. Pero el resto de los pederastas se dan cuenta que son acciones reprobables, que es un niño, que es una conciencia mínima, que es una persona que se entrega, es una persona que no existe la maldad, es una persona que no interpreta malo. Yo asistí en las oblatas cuando estaban ahí, en unos retiros, en unas reflexiones que hacíamos en profundidad durante una semana en el colegio todos los años. Y una niña de 11 años me confiesa que había tenido un niño, pero que ella no sabía cómo se hacían los niños. Que ella, su madre se había ido de casa y que ella una noche se despierta aterida, con muchísimo frío, y el padre dice, ven que yo te doy calor. Y mi padre me protegía y me daba calor y dormía muchísimo a gusto con él, y siempre dormí con él. Y un día apareció embarazada, 11 años. Todos sabemos cómo se utilizan esos temas para llegar a una normalidad dentro de una mente inmadura como es la de un niño. Yo no me atrevo a decir tanto inmadura como abierta a la simplicidad, abierta a... ¿Será? Así, ¿no? Vale. Pero el pederasta siempre va a la utilización forzada y forzosa de menores de edad, de niños. Esto, el celibato, cuando se rompe el celibato, todos a por niños. No, el celibato se está rompiendo, pero por otros cauces mucho más legítimos. Más sanos, más saludables. Más sanos, claro. Más socialmente aceptables. Hay un tema derivado de esto que lo leí hace poco, que salió, que me acabo de enterar ¿no? hace unos días, un periódico tan relevante mundialmente como el New York Times de Nueva York ya plantea un tema de futuro, de futuro para la Iglesia, sobre todo para la Iglesia, y plantea ya que hay que tocar el tema del celibato, o sea, suspender el celibato una vez por todas, suponiendo que haya una parte alícuota en este tipo de comportamiento por parte de los eclesiásticos, que también ocurre, como ya hemos insistido aquí, en la generalidad y en todos los hombres y con porcentajes mucho más altos. Y por otra parte, curiosamente también apunta este diario, celibato y participación de la mujer en la Iglesia. O sea, que las mujeres pueden ser sacerdotes, como por ejemplo ocurre en ciertas iglesias protestantes, ¿no? Con lo cual abre un debate ya muy amplio que ya toca de lleno con la propia estructura eclesiástica, que para eso tiene para eso tiene la autoridad, tiene la Iglesia y tiene expertos que lo puedan tratar, pero también yo creo, también tengo entendido, por lo menos he leído, y tú de eso sabes mucho más que yo, hay creo que hay una carta de San Pablo a los Corintios que habla claramente de que San Pedro tenía esposa y los apóstoles, ¿no? Quiero decir, claro, creo, si no estoy equivocado, San Pablo dice, mire, señor, Jesús sana a la suegra de Pedro. El que tiene suegra tiene mujer. Por ejemplo. Claro, entonces ¿por qué esa reticencia por parte de la Iglesia católica, de las autoridades, en acabar de una vez con este? Que dice, había un tema que siempre se hablaba, y por lo menos los que estábamos en el seminario siempre nos decían, para entregarse mejor al ministerio de Dios, para estar más libre. Y entonces pero claro, eso tiene una secuela, y tiene una secuela que si se practica a rajatabla el celibato, que lleva consigo no solamente el ser casto, sino el no poder enamorarse, pero sí es lindo enamorarse de una mujer. La castración de la paternidad, por ejemplo. Que eso es irracional. Por ejemplo. Entonces, sí, si es voluntario, el que quiera ser célibe, que lo sea. Ya lo dice San Pablo también. Repitiendo lo de Jesucristo. Sí. El que quiera ser célibe, como yo, que lo sea.
El que no se sí. condene por ello, O sea, querer hacerle. que no lo sea, Sí, sí. que se case, no vaya a condenarse por ello. O sea, que hay una previsión a que puede ser que a muchísima gente el celibato no le vaya. Entonces, que sea abierto el escape. Muchísimos sacerdotes se secularizan porque se enamoran. Sí. Muchísimo. Y no les han permitido continuar con el ministerio porque les han vetado la... Eso es otra cosa. Es otra cosa. Lo de las mujeres, lo de tal, lo del propio celibato, Sí. es ese control directo sobre la persona para que aquí hay varios valores absolutos, entre comillas, que no lo son. Perdona, una pregunta concreta, que tú eres experto en el tema y para la audiencia que lo tiene claro. Si se suspendiera el celibato, pregunto, en hombres y en mujeres, ¿habría más vocaciones sacerdotales? Habría más vocaciones, que duda cabe, Muy bien. pero mucho más vocaciones. Y realmente cuando dicen, no, es que el celibato es verdad que cuando yo ejercía el ministerio no me amarraba a nadie. Claro. ¿Y ¿dónde vas ahora? Ahora tienes una reunión y resulta que es que yo tengo un compromiso y que este niño o o sea, hay un montón de responsabilidad que compartir. Claro. Que no es que vueles libre como un pájaro en torno al reino de Dios, no, que el reino de Dios también es tu casa. Tu familia. ¿Entiendes? Tu familia. Ponerte en la cocina, puñeta, o hacer las camas. O cambiar la lavadora. Porque A ver. ¿quién ha hecho tradicionalmente hablando por tradición esa función? Efectivamente, la mujer, pero en la casa del cura, ¿quién lo hacía? Ah, no, la señora, la hija, la hermana soltera o la sobrina soltera que tenía que sacrificar su vida a favor de un sacerdote para que no quedara solo, se fuera acompañado y estuviera siempre atendido. Bueno, deja eso. El tema de la mujer, del hombre, del celibato, hay una trastienda, primero, de pureza de la doctrina. Otro dogma, porque no es, Medida, otro sí. valor absoluto. Sí, sí, claro. La institución de la iglesia es un valor absoluto Claro. sobre la persona. Sí, sí. Bien, y este es otro. Entonces, ¿cómo controlo yo a Paco Montes de Oca, que no es sacerdote o que es sacerdote pero que está casado? ¿Cómo controlo yo su pureza doctrinal? ¿Cómo lo sanciono? ¿Cómo lo destino? ¿Cómo lo muevo? Sí. Porque no me gusta su predicación en el pueblo donde está, que esto lo voy a mover ahora a un colegio de monjas para que dé clase allí y le hable a las monjas pobrecitas, pero están controladas también. ¿Entiendes? Entonces, aquí hay una historia secular. Esto ya es una fortaleza fortificada, muy fuerte. No hay una piedra que se caiga, ni que puedas tirar. Eso está constituido. Por eso te decía que crear doctrina, que es para lo que se reúnen, y que estén allí hombres y mujeres violadas por curas, no tiene como mucho sentido. Nunca se han reunido. Nunca. Y se pasó, hay que valorarlo. Lo que ocurre es que como no se conoce la estructura interior, el periodista o quien esté ahí con esto no ataca. Está ansioso. Bueno, Sí. pues parece que ya nos avisan que tenemos que dar por terminado porque es un debate que podemos seguir. Y creo que posiblemente, aunque sea de forma colateral, vamos a tocarlo en otro momento porque es un tema que atañe no solamente a la Iglesia, sino a la sociedad en general y que, por supuesto, también afecta al comportamiento y a los sentimientos humanos. De todas maneras, amigas y amigos telespectadores, que sean ustedes felices y que nos sigan viendo durante toda la semana a través de TACA Televisión y del canal de televisión Noroeste. Que lo pasen bien, que tengan buena noche o buen día o buena tarde para aquellos que nos ven en otro momento del día y que están conectados con nosotros. Que descansen.